Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana de Alemán para Todos y el día de hoy vengo a presentarles el pronombre personal en alemán y también con una regla sobre los verbos para que empecemos a conjugar verbos de una manera rápida y eficaz, ¿ok? En la lección anterior vimos el abecedario en alemán, ya nos podemos dar cuenta más o menos cómo vamos a pronunciar. Vemos que no hay realmente muchas variantes para nosotros que hablamos el idioma español. Sin embargo, claro que hay excepciones y claro que hay reglas. Por ejemplo, en el caso de los diptongos, que eso ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, con una de las personas, que cuando el diptongo, ¿qué es un diptongo? Vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es un diptongo? Un diptongo es una sílaba en la cual vamos a encontrar dos vocales o tres, ¿no? En español, por ejemplo, tenemos el diptongo y el triptongo, ¿no? En alemán nos vamos a encontrar más con el caso del diptongo, ¿no? Y en este caso, pues vamos a esos diptongos, pronunciarlos, por ejemplo, el diptongo IE, la combinación de estas dos vocales, no va a ser como IE, sino va a ser como I, y esa I la vamos a alargar, perdón, de alguna manera como si estuviéramos pronunciando también la E, ¿no? O sea, tomar el lugar de la E, pero pronunciando una I, sí, ¿ok? Y también tenemos el diptongo EI, que ese lo vamos a pronunciar como AI, ¿ok? AI. Y eso lo vamos a ver ahorita porque después de ver esta tablita de pronombres personales nos vamos a pasar a la primera lección, que es cuando ya empezamos a tener la lección de presentarnos en alemán, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar a esto que se me hace demasiado interesante y creo que es también mucho más importante que cualquier otra cosa. Empezar por la gramática y los pronombres personales es algo que es un básico, ¿no? Entonces, en el singular, que ya sabemos que como en español tenemos el singular y el plural, que es singular cuando estamos hablando de una sola persona y el plural es a partir de dos personas, ¿no? Dos, tres, cuatro, 20, ¿no? Entonces aquí tenemos que el singular de la primera persona sería ich, el de la segunda persona sería du, el de la tercera persona sería er, sie, es. Esto se llama masculino, er, femenino, sie, neutro, es. Claro, señores, en alemán, en la tercera persona del singular tenemos tres géneros: el masculino, el femenino, perdón, y el neutro, ¿ok? También tenemos el sie, que es escrito con mayúscula, como si fuera ella, pero es en mayúscula, y es cuando le hablamos a alguien de usted, ¿no? Entonces, sie con mayúscula. Luego tenemos en plural, la primera persona del plural, que sería nosotros, que sería wir. Luego tenemos la segunda persona del plural, que sería ia, vosotros, que aquí hago un paréntesis, como en casi todos los idiomas europeos, nosotros como mexicanos no tenemos tanto la costumbre de pronunciar el vosotros, ¿no? Pero en otros países sí es muy utilizado, ¿no? Luego tenemos por acá el ustedes, que es la tercera persona del plural, que sería sie, minúscula también. Y luego tenemos el sí, que sería usted. ¿Ok? Volvemos a lo mismo, que es cuando hablamos con respeto, ¿no? Entonces vamos ahorita seguramente la pregunta va a ser, ok, pero yo tengo tres veces sí, ¿no? El sí de ella, el sí de ustedes y el sí de usted. Y todos se ven igual, ¿no? Claro, pero vuelvo a repetir. El sí, cuando estamos hablando de usted, se va a escribir con mayúscula y el sí de ella va a ser con minúscula. Además de eso, a la hora de conjugar el verbo va a ser muy diferente, ¿ok? Ahí es donde a la hora de hablar y expresarnos vamos a diferenciar estos tres sí, ¿no? Como quien dice. Y bueno, vamos a la regla que es
Cuando tenemos un verbo en alemán, regularmente van a acabar en en. Heißen, wohnen, können, arbeiten, nehmen, sehen, sprechen. Entonces todos van a terminar con en, ¿no? A la hora de conjugar, como en esta tablita lo estamos viendo, con la lupita la agrando un poquito más para que se vea mejor. Ah, caray, no quiere. Ya, ahí está. Es que mi mouse está medio chafa. Ok. Aquí lo estamos viendo en la primera persona. Lo que vamos a hacer, primero antes que nada, va a ser nuestra en, que es nuestra base del verbo. Le vamos a quitar la en del final, que como ya dije, casi todos los verbos van a acabar en en. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, ya cuando nos quede nuestra base del verbo, para la primera persona del singular le vamos a agregar una e. Esto quiere decir, en el caso wohnen, que es el verbo habitar, se va a quedar nuestra raíz, que va a ser wohn. Entonces, para conjugarla, le vamos a agregar, en la primera persona del singular, le vamos a agregar una e, y entonces va a ser wohne. Ich wohne. Para la segunda persona del singular, le vamos a agregar una st. Esta es una regla para todos los verbos, ¿eh? Así es que anótensela porque está bien interesante. O háganle una captura de pantalla, le ponen stop al video y le hacen una captura de pantalla para que lo tengan como una tabla de referencia para cuando quieran consultarla, ¿no? Esta misma tablita, yo de alguna manera la voy a poner tanto en las imágenes que pongo de comunidad y también en el Instagram. Entonces, al final, en la segunda persona del singular, tenemos que terminar en st. De nuevo, tenemos nuestra base del verbo que es wohnen. Entonces va a ser du wohnst. ¿Ok? Y luego, para la tercera persona singular, que ya sea er, sie, es, lo que le vamos a agregar es una T al final. Entonces va a ser wohnt. ¿Ok? Aquí lo tenemos. E-S-T, T. Y luego ya nos vamos al plural, que es la primera persona del plural, que es wir, o sea, nosotros. Entonces va a ser wohnen, porque le vamos a agregar una EN. ¿Ok? Para la segunda persona del plural, vosotros, le vamos a agregar una T también. Entonces va a ser ihr wohnt. Y luego tenemos la tercera persona del plural, que va a ser sie. Entonces va a ser wohnen. También le vamos a agregar una EN. Entonces esta regla general, teniendo esta regla general, ustedes ya van a poder ahorita, a partir de hoy, a partir de que están viendo este video, conjugar cualquier verbo en alemán. ¿Cómo? Lo vuelvo a repetir. Casi todos los verbos en alemán terminan en EN, su terminación, ¿ok? Su terminación va a ser EN, pues, ¿no? Para que me entiendan. Entonces, le vamos a quitar la EN al final de ese verbo para que nos quede la raíz y le vamos a ir agregando nuestra terminación dependiendo de qué persona queremos conjugarla. Y aquí al lado vemos la misma regla. Claro que también, señores y señoritas, hay como en todos los idiomas, hay excepciones, y las excepciones las podemos ver más adelante, pero de entrada, para no hacernos caos mental ni nada de esto, vamos a dejarlo ahorita como este conocimiento para que empecemos de inmediato a poder conjugar verbos en alemán. ¿Ok? Entonces tenemos el segundo verbo que tenemos aquí como ejemplo, que es el verbo arbeiten, que es el verbo trabajar. ¿Ok? Y aquí vemos de nuevo la terminación. Aquí lo ven. Arbeite, arbeitest, arbeitet, arbeiten, arbeitet, arbeiten. ¿Ok? Aquí tenemos toda la conjugación de cada persona.
¿ok? Entonces, obviamente aquí me van a decir ustedes, ok, arbeiten, tú me dijiste que teníamos que quitar la EN, ¿no? Y por ejemplo aquí vemos que en arbeitest estamos dejando la E, obviamente por cuestión de pronunciación, no vamos a dejar el arbeit y luego le vamos a poner ist, ¿no? Entonces por eso está esa E ahí, ¿no? Arbeitest. Y bueno, yo creo que esto es muy importante. Tenemos aquí a un lado también el verbo heißen, que eso lo vamos a ver ahorita en la primera lección, que es el verbo llamarse. Entonces en el verbo llamarse va a suceder lo mismo. Aquí tenemos una beta que se pronuncia como una doble S, entonces va a ser heißen el verbo, ¿no? Lo mismo aplica, le quitamos la EN del final y nos vamos a quedar a conjugar ich heiße, du heißt, sie heißen, sie, es heißt, wir heißen, ihr heißt, sie heißen. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí conjugados nuestros verbos en las personas en singular y plural. Entonces vamos ahora a la lección número 1. Por favor, háganle captura de pantalla a esto porque está buenísimo esa tablita y como les digo, voy a dejar mis redes sociales en la cajita de información, así como también en la pantalla para que me agreguen en mi Instagram, que voy a estar poniendo todas estas tablitas que son muy, muy educativas para poder aprender el alemán. Ok, como quedamos, entonces vamos a llegar a la lección 1, que aquí es el saludarse y el presentarse. Entonces ya con esto que vimos ahorita de los pronombres personales, ya vemos aquí ejemplos, por ejemplo, en diálogos, ¿no? Ich heiße, ¿no? Como yo dije, el verbo llamarse, ya lo vemos aquí. Ya vemos también aquí, por ejemplo, preguntas. Por ejemplo, vemos ¿cómo te llamas? Que aquí lo vemos en la parte de arriba, que ya le dice Guten Tag, ich heiße Helga Bruna. Wie heißen Sie? Entonces ya tenemos la pregunta ¿cómo? ¿Cómo se llama usted? Como ya lo vimos en la tablita, aquí tenemos la conjugación de la persona, la persona singular que va a ser de usted. Aquí ya estamos viendo el ejemplo de lo que yo les estaba diciendo, de que lo vamos a reconocer cuando está en mayúscula, ¿ok? Y acá tenemos que ya esta persona está diciendo yo me llamo Halina Obara. Y ya le responde a alguien por aquí, mein Name ist Ingrid Lilieroth. Entonces, ya tenemos aquí dos formas de decir cómo nos llamamos. O lo podemos decir por medio del verbo llamarse, o lo podemos decir por medio de decir mi nombre, ¿no? Como lo haríamos normalmente en español, ¿no? Ya después yo me llamo o mi nombre es, ¿no? Ya tenemos aquí abajo, por ejemplo, una tablita que viene pregunta y respuesta, ¿no? Viene wie heißen Sie? Y ya sería la respuesta, ich heiße, mein Name ist, en este caso, mein Name ist Diana, ¿no? Si alguien me preguntaría, wie heißen Sie? ¿Y cómo se llama usted? ¿No? Wie es la pregunta ¿cómo? Wer es quién. Y vivite, que está acá, esa es como cuando uno no entiende algo de una plática, entonces uno le dice a la persona vivite y es como decirles, ¿me podrías repetir por favor lo que dijiste porque no escuché o X, ¿no? Entonces, aquí ya estamos viendo el verbo heißen. Yo creo que para el siguiente video retomamos esta lección que sería presentarse y saludar en alemán. Y dejamos para este video que ustedes aprendan esa tablita y que por lo menos ya empiecen a conjugar verbos, por lo menos intentarlo. Si tienen alguna duda, me escriben un comentario, me dicen, oye, y tal verbo, cómo es, o qué significa, o cómo lo puedo conjugar. Si tienen alguna duda, pues
escríbame un comentario, yo con gusto se los contesto. Yo soy Diana y nos vemos el próximo video con saludar y presentarse en alemán.